Muy buenos días a todos ustedes. Damos inicio a la socialización de presentación de la resolución CREC 101-062 de 2024 sobre las subastas de reconfiguración de compra y obligaciones de energía firme para los periodos cargo 2025-2026, 2026-2027 y 2027-2028, el cual se divulgó bajo la circular 104 de 2024. A este taller fueron convocados usuarios del servicio de energía eléctrica, agentes del mercado mayorista de energía y terceros interesados. Adicionalmente, se publicaron anuncios informativos a través de las redes sociales de la comisión. En la mesa principal nos acompaña Antonio Jiménez Rivera, director ejecutivo, Camilo Torres y Diego Mariño, asesores de la CREC. Este espacio estará dividido en tres partes, donde posteriormente del saludo inicial daremos paso a la presentación de la resolución CREC 101-062 de 2024. Finalizada esta, abriremos el espacio para las preguntas por parte de ustedes, los asistentes que nos acompañan el día de hoy, tanto de manera presencial como de aquellos que se conectaron a través del canal de YouTube de la CREC, Comisión CREC. De esta manera, y para dar inicio a este taller, doy la palabra a nuestro director ejecutivo, Antonio Jiménez. Buenos días a todos. Lo primero que hay que decir es muchas gracias por acompañarnos en esta socialización. Como lo acaba de decir mi compañero, vamos a socializar la resolución 062, que es la resolución que hace el llamado a la subasta de reconfiguración para los próximos años. La intención de este taller es poder solucionar, pues presentarles a ustedes las condiciones de participación de esta subasta, porque como ustedes pues seguramente han revisado la resolución, tiene unas condiciones particulares adicionales a las que conocíamos en relación a las subastas de reconfiguración. Entonces este taller tiene la intención con ustedes es de poder revisar esas condiciones para que tengamos claro cómo pueden ser o cómo se pueden presentar a esta subasta que estamos abriendo mediante esta resolución. De nuevo, muchas gracias y ya le daría la palabra a mis compañeros para poder entrar ya en materia. Muchas gracias, director. Como usted lo decía, doy la palabra entonces a nuestros asesores Camilo Torres y Diego Mariño para la presentación respectiva. Gracias. Ya está. Listo. Muy bien. Buenos días a todos. Mi nombre es Diego Mariño, soy asesor de la comisión, hago parte del equipo técnico de asesores que desarrolló este proyecto. ¿Está bien? Listo. Y entonces, como el director nos explicó, pues vamos a hacer una presentación sobre las principales reglas que están en la resolución 062, con la cual convocamos las subastas, 3 subastas de reconfiguración para los periodos 25-26, 26-27, 27-28. ¿Listo? Nuestra agenda parece amplia, pero es 1 o 2 diapositivas por cada uno de los temas, entonces vamos a tener espacio para poder atender las inquietudes que puedan surgir. Entonces vamos a hablar sobre los participantes y los periodos de vigencia, que en la resolución ustedes vieron un cuadro en donde estábamos identificando los participantes dependiendo de los periodos de vigencia y asimismo estaban indicándose los periodos cargo y los periodos de vigencia de las obligaciones que se iban a asignar. Vamos a hablar de algunos requisitos específicos que están en la presentación, el esquema de incentivo de entrada temprana, que como algunos de ustedes pudieron haber identificado en la resolución, digamos, incorporamos comentarios que recibimos porque varios nos pidieron que revisásemos ese esquema de incentivo. El esquema general de funcionamiento de la subasta, para recordarles que las reglas generales de las subastas de reconfiguración están en la resolución 051 del 2012 y entonces pues allá están las reglas y aquí introducimos unas nuevas, pero vamos a mirar en un cuadro muy general cómo funciona y cómo se ejecuta. También vamos a hablar de las reglas de asignación de múltiples periodos porque recibimos comentarios sobre esos e introducimos, digamos, en el proyecto, en el 701.060,
una regla para ver cómo se aplicaban estas asignaciones en estos periodos consecutivos. La opción de la resolución 101.066 para precisar, digamos, las reglas, considerando que a través de esta resolución pues estamos modificando el precio de escasez, y una síntesis con los principales hitos del cronograma. Ustedes saben que el cronograma pues al final lo publica el ASIC en su calidad de administrador de la subasta. Entonces, pues ese ya es de conocimiento público, pero aquí queremos resaltar algunos hitos sobre ese cronograma. Entonces, sobre los participantes y los periodos de vigencia, entonces antes de eso, unas generalidades. Entonces, primero, como ustedes saben, estas subastas se convocan a raíz de una evaluación que realiza la comisión del balance de las proyecciones de demanda que publica la Unidad de Planeación Minoenergética. En este caso trabajamos con las más recientes, que fueron publicadas en el mes de agosto de este año, que tienen corte de julio de este mismo año. Entonces, con base en esas subastas, después cuando puedan ver el documento de soporte que esperamos publicarlo hoy, se van a dar cuenta que hoy o mañana hicimos unos pequeños ajustes sobre las proyecciones, en particular sobre los usuarios, los grandes consumidores de energía del grupo 2, hicimos unos pequeños ajustes ahí, considerando las fechas en las que los proyectos o los puntos de conexión iban a estar listos. Fue todo lo que hicimos de ajuste, pero ahí pues lo van a ver en el documento la explicación. Trabajamos con eso, con la información que digamos que está disponible en el sistema en Synergox de XM para hacer ese ejercicio de balance. Lo mismo la información de los proyectos que tienen puntos de conexión que nos entregó la UDME, etc. Digamos que el ejercicio fue muy similar a lo que ya publicamos en el 701.060 en el proyecto, y algunas precisiones y la actualización principalmente del tema de la subasta. Entonces, con base en ese ejercicio de balance y la regla que está en la 71, entonces pues se convoca este ejercicio de subasta. Entonces, un elemento importante, como mencionaba también el director, y es que estamos, digamos, permitiendo la participación de plantas existentes con obras especiales y nuevas. Y como pues ustedes pudieron darse cuenta, pues periodos de vigencia de las obligaciones superiores a un año. Un elemento importante que es característico y pues que es necesario en todas las subastas, que los participantes pues sean empresas de servicios públicos, y si no pues deben tener un contrato de mandato. En este esquema están los participantes para el periodo cargo 25-26, 26-27. Entonces, primero pues existentes con obras, especiales, existentes, nuevas, con una vigencia por un año para aquellos que tienen, digamos, obligaciones de energía firme ya asignadas y en FIC no comprometida. Existentes con obras y especiales que no tienen obligaciones de energía firme, entonces pues tenemos una vigencia de 5 o 10 años, ¿cierto? Recibimos comentarios de por qué de esta manera se estaban asignando, por qué no podíamos asignar por más tiempo, por qué no habríamos para nuevos también en estos mismos periodos. Entonces es importante considerar que, por ejemplo, el periodo cargo 25-26 inicia el 1 de diciembre del 2025, que adicionalmente los resultados de acuerdo con el cronograma, que también surtió ajustes en función de los comentarios que ustedes nos enviaron, pues finaliza primera semana de mayo del próximo año. Entonces, digamos, proyectos nuevos es difícil que se desarrollen, salvo los que ya vienen, digamos, en construcción, o que pues ya tienen asignaciones de obligaciones de energía firme, que básicamente son los que resultaron en febrero de este año. Entonces, estas son las plantas, los periodos de vigencia de las obligaciones. Para el caso 27-28 se permiten los mismos tipos de plantas con sus vigencias, y digamos las plantas nuevas sin asignación previa pues pueden participar hasta por 20 años. Digamos que ese es el otro elemento. Eso daría, digamos, que un periodo de, pues no es exactamente lo que la regulación llama periodo de planeación, que son 4 años, pero digamos que da un mayor espacio para poder desarrollar este tipo de proyectos. Otro comentario que recibimos durante el proceso de consulta es si se van a desarrollar una subasta de expansión
para el 28-29. Digamos, eso también no lo preguntaron. Y digamos que aquí lo que vale la pena mencionar sobre eso es que, pues, a medida que esto se va desarrollando, pues la comisión va recibiendo más información. Digamos, el primer hito es el de la manifestación de interés, que es el 17, si no estoy mal, pero luego habrá otro hito dentro del ejercicio, que es cuando ya XM revisa todos los documentos y dice, estos son los participantes. Hay otro hito más adelante, que son cuando se presentan las garantías, etc. Finalmente, el último hito ya cuando se presentan las garantías finales, como a mediados de mayo. Entonces, la comisión puede ir avanzando en sus análisis para determinar si se va a desarrollar una subasta o no, ¿sí? Con base en esta información, seguramente, y como ya lo hemos dicho, pues estamos evaluando la necesidad de una subasta 28-29 o tal vez 29-30 con un incentivo, digamos, a la entrada temprana. Digamos que eso es lo que ya hemos dicho en los documentos y es importante mencionarlo acá, básicamente porque en los comentarios del proyecto pues, se preguntó, y a medida que la subasta se va desarrollando, pues nosotros vamos a ir recibiendo información para, digamos, pulir de alguna manera los análisis. Bueno, otros participantes del cargo para la vigencia 27-28, entonces introducimos unas reglas para facilitar la conversión de plantas que utilizan combustibles que digamos, en donde su cambio y el desarrollo de la infraestructura permita reducir las emisiones de CO2. Respecto del proyecto, a esta versión pasamos de 5 a 10 años para las asignaciones. Para evaluar esto, lo vamos a ver en una o dos diapositivas más adelante, tenemos que usar la calculadora de emisiones de la unidad de planeación minera energética, pero entonces estos son unos participantes. Y adicionalmente nos pidieron que se habilitara la posibilidad de trabajar con la resolución 101-017 del 22. Gracias, Andrés. Entonces, esa regla también se introdujo. Inicialmente no se había incorporado porque, digamos que los tiempos de los periodos cargos están como tal vez cortos, y entonces, pues inicialmente habíamos visto desarrollar esta infraestructura pues que sea muy apretado, pero pues ya que hay interés, pues dijimos en ese punto habilitemos también la posibilidad de utilizar ese esquema de la 101-017. Y como ustedes saben, pues he estado por 5 años o por 10 años las vigencias. También nos mencionaron que se habilitara la posibilidad de utilizar el artículo 23 de la resolución 071, que es el de la capacidad, que cuando voy a hacer cambios que pueda mantener la capacidad de conexión, entonces se habilitó, digamos, esa posibilidad. Recuerden que dentro de los requisitos generales que tiene la subasta está que los proyectos tengan ya aprobado el punto de conexión, y esto nuevamente, ¿por qué lo mantuvimos? Porque hubo agentes que nos pidieron que se retirara esto, pues porque queremos proyectos maduros, porque el tiempo de desarrollo está, digamos, de 1 o 2 años, entonces ya se busca es que participen en este tipo de proyectos, que los proyectos que están, digamos, que necesitan un mayor tiempo de maduración puedan participar en la subasta de expansión. ¿Sí? Entonces nos pidieron esto. Básicamente lo que estamos diciendo es que participan en el periodo cargo 27-28, que deben traer un certificado que dice que está, digamos, vigente la aplicación del artículo 23, y, digamos, participan como plantas nuevas. Y de hecho tienen que cumplir las reglas que están en la 71 sobre plantas nuevas. Requisitos específicos que tenemos para recordar algunos dentro del ejercicio de la subasta reconfiguración. Como ya mencionaba, tiene que haber un concepto de aprobación de UDME o una asignación de la capacidad de transporte en los términos de la resolución. Deben tener la licencia ambiental y los permisos necesarios para poder desarrollar la construcción. Adicionalmente, para las plantas térmicas que participen, tienen que cumplir la regla de que el costo variable de combustible equivalente sea menor a la parte del precio de escasez de combustible o al precio marginal de escasez, retirándole o restándole el OCB y el COM. Entonces, que es una regla que ya, digamos, estaba establecida en la regulación, que para los que van a cambiar y van a hacer las inversiones para reducir emisiones, pues tienen que,
digamos, hacer ese ejercicio con base en la calculadora de la UTME. Nos preguntaron también sobre la ENFIC, entonces también precisamos ese tema y que también nos tienen que declarar los contratos de anillos que tengan en anillos del cargo, básicamente para determinar cuál es la cantidad de ENFIC no comprometida que tiene la gente. Esto me encanta. Entonces el esquema de incentivos por la entrada temprana también fue un comentario que recibimos, hicimos el análisis de esto y básicamente de manera muy sencilla para los periodos 26-27, 27-28, en el momento en el que entre en operación la planta, en el proyecto se había pedido básicamente que entrara un año antes del inicio del periodo de vigencia para el que se había comprometido, pero acá, digamos, esa restricción se elimina y quedó en el momento en el que entre la planta, pues a partir de ese momento se hacen los ajustes en las liquidaciones, se le remunera y el periodo de vigencia, pues digamos la finalización del periodo de vigencia se mantiene, digamos que es la regla que tenemos ahí. Entonces, si una planta que tiene asignaciones 27-28 ingresa acá antes de diciembre del 26, pues a partir de ese momento va a recibir, pero si tiene asignaciones 26-27, pues en el momento en el que ingrese, pues puede recibir la remuneración del cargo en este momento. Esto para plantas existentes con obras especiales y nuevas. Entonces hicimos, digamos, ese ajuste para el incentivo de entrada temprana. El otro elemento que queremos mencionar sobre el esquema de funcionamiento y ejecución de la subasta de manera muy esquemática, muy sencilla, recordando que las reglas generales y el detalle está en la resolución 051 del 2012, que además esa resolución habla de las subastas de reconfiguración de venta y de compra. Para aquellos que de pronto están conectados y que no tienen claro ese ejercicio de las subastas, básicamente esa subasta es un ejercicio de ajuste fino que tiene ya el cargo por confiabilidad para hacer, digamos, un seguimiento y acercarnos a la proyección de demanda que tiene la UTME frente a las obligaciones de energía firme. Entonces vamos haciendo ajustes, digamos, de manera progresiva, particularmente porque las proyecciones de demanda cambian. Entonces necesitamos ir haciendo ajustes. Esta que es de compra básicamente es porque las obligaciones están por debajo de la proyección, pero podemos tener de venta y las hemos tenido, en donde las obligaciones están por encima de las proyecciones de demanda de la UTME. Entonces, ese es el marco general que está en la 051 del 2012, en donde el producto, como ustedes saben, pues son kilovatios hora para el periodo de vigencia que se está subastando. Es una subasta de sobrecerrado, ya tiene un techo esa subasta. Esta subasta no genera un nuevo precio, entonces digamos que ya es bien interesante este ejercicio, que ya sabemos, pues digamos, el número no lo publicamos nosotros, lo publica XM, aplica la regla que está ahí, en donde básicamente para el periodo cargo que se está, digamos, subastando, va a revisar cuáles son las asignaciones que se han dado para ese periodo y el precio que se toma como techo es el mayor de las asignaciones que estén para ese periodo cargo que se está subastando. Si hay 3 o 4 asignaciones, pues toma el mayor valor que esté ahí. Creo que nosotros en el documento soporte dijimos que una estimación preliminar era un número del orden de 20.5, creo, dólares por megavatio, pero nuevamente esa información la revisa XM. Recuerden que la subasta de febrero cerró en 18.2, entonces para que tengan como referencia esos números. Entonces no se genera nuevamente un precio, no se forma precio, tomamos un precio máximo y el número lo determina la SIC. Respecto a las ofertas, pues la regla es que se pueden presentar valores y mínimos y máximos, pues digamos, de energía, y hay un proceso de optimización que ya está definido en la 051 que aplica la SIC para determinar cuáles son las cantidades que se van a adjudicar. ¿Listo? Entonces, eso de manera general es el proceso y ustedes ya tienen, digamos, el cronograma. La particularidad de este ejercicio es que tenemos 3 periodos que se van a subastar de manera consecutiva. Y eso implicó también introducir una regla que vamos a ver, creo que 2 diapositivas más adelante. Algunos otros elementos dentro de este proceso, el día D, 27 de noviembre, como aparece en el calendario, en el cronograma, perdón, de XM,
es importante recordar que el pan se quema ahí en la puerta del horno, entonces la fecha y la hora está específica en los programas, las actividades finalizan a las 5 de la tarde, los documentos y todo el proceso se va a adelantar a través del SUICC, del Sistema Unificado de Información para el Cargo por Confiabilidad, salvo algunos hitos que no tienen horario específico, una hora, perdón, específica, entonces entendemos pues, que dispone de todo el día para realizarse. Introducimos una regla adicional que también fue resultado del proceso de consulta, básicamente para considerar indisponibilidades de los aplicativos o de las herramientas informáticas que se van a utilizar por algún tipo de falla que se presente. Ese tipo de falla pues, va a ser revisada por el auditor de la subasta, entonces introducimos una regla que facilita el proceso. Si es una hora, un par de minutos que está indisponible, pues básicamente se corre, digamos, la hora, lo informa la SIC. Si ese falla o esa indisponibilidad hace que no sea posible desarrollar la actividad dentro del plazo, dentro del día previsto, pues se corre al día siguiente. Digamos, esas reglas las introducimos también. Y pues bueno, la asignación se llevará a cabo en un modelo computacional. Como les digo, hay un proceso de optimización involucrado que tiene unas reglas ya en la resolución 051, pero precisamos eso básicamente porque el SUICC es un canal de comunicación entre los participantes y el administrador, se carga la información, pero esa herramienta no hace el ejercicio de optimización. Es un software aparte que tiene el ASIC. Entonces, reglas para asignación de múltiples periodos. Nuevamente, a través de esta resolución convocamos 3 periodos consecutivos. Entonces, necesitábamos precisar, y nos lo hicieron, digamos, caer en cuenta dentro del proceso de subasta, dentro del proceso de comentarios, qué pasaba con la interacción entre los resultados de una y otra subasta, y había que tener cuidado porque la 051 tiene unas reglas de rechazo de ofertas. Entonces, si la oferta es superior a la ENFIC no comprometida o a la disponible, entonces se rechaza la oferta. Entonces queríamos evitar eso y había necesidad de precisarlo. Entonces, dentro del ejercicio general de varias subastas, pues el agente nos tiene que decir, o bueno, le tiene que declarar a la SIC en qué periodo va a participar, debe presentar una única garantía de participación que ampare la energía máxima del proceso, también nos pidieron precisar eso. Se oferta un único precio para todos los periodos en los que se va a participar. También tiene que decir, si no estoy mal, es en la declaración de interés, que los parámetros que se declaran y el resultado de la ENFIC que sale ahí se aplica para los 3 periodos, o si se van a hacer cálculos, digamos, independientes. Y entonces en este esquema lo que queremos mostrar de manera general en un caso hipotético es cómo operaría la regla de asignaciones cuando un agente participa en los 3 periodos. Entonces lo que vemos es básicamente que la oferta, digamos en este esquema, la ENFIC no comprometida que tiene el agente, que es la barra dorada, que puede que resulte con asignaciones en esta primera subasta, tal vez es más evidente en el gráfico de la derecha, en donde yo realizo una oferta por la barra azul, completa, resulto con una asignación. Esa asignación puede ser no de un año, sino de varios años. Entonces, tengo que considerar el hecho de que tiene una asignación para poder, digamos, conocer cuál es la nueva ENFIC disponible que tendría la gente para asignar. Entonces, en la segunda subasta, pues la disponibilidad es menor. Se asigna el cajón verde, en este caso, donde aparece acá, la asignación, queda disponible, digamos, un remanente, y ese mismo remanente es el que ingresaría para el siguiente periodo de asignación. Esto es una regla automática que está ahí descrita pues, en la resolución para que el ASIC la pueda aplicar. Y digamos, en este ejemplo pues, tenemos un ejercicio en donde participan las 3 subastas, aunque puede ser únicamente, digamos, en el periodo 26-27, 27-28, dependiendo pues, de en qué periodos participe el agente. Pero esta es una regla que, digamos, facilita el proceso de manera automática dentro del ejercicio de subasta. Ya. Sobre la opción de la resolución 101.066, vemos que
esta resolución salió primero y introdujo en el parágrafo del artículo, tal vez el artículo 2, digamos un parágrafo en donde se colocaron unas reglas de cómo se trataría estas asignaciones en el marco, digamos, considerando que ya tenemos un proyecto de modificación del precio de escasez, que finalmente fue la resolución 101.066. Entonces, en el proceso de asignación, el precio máximo y todas las reglas que hemos descrito hasta ahora, pues están y se aplicarían en el marco de la 051 del 2012 y esta, digamos, resolución de convocatoria. Ese es el primer elemento. Y es opcional, es una opción para la gente hacer el cambio a los menús que se incorporaron en la resolución 101.066. Ese es, digamos, el fondo de ese parágrafo que está en la resolución. Y hay un plazo máximo para declarar ese interés. 7 de febrero, si no estoy mal, o 2 de febrero. Vamos, en el cronograma ustedes pueden identificar, en el cronograma que publicó XM, pueden identificar la fecha en específico en donde los agentes que están participando en el proceso de la subasta de reconfiguración van a declarar si desean o no acogerse, digamos, a los menús que están en la resolución 101.066. Digamos, en nuestro ejercicio previo de la expedición de la 066, pensamos que la información necesaria para tomar la decisión va a estar disponible en el momento adecuado para que puedan informar ese día 2 o 7 de febrero si se acogen o no a la opción. Es decir, que van a tener ya la información de cuáles serían los ajustes que serían resultado de la aplicación del anexo 1 de esta resolución 101.066, cuáles serían los valores de prima y podrían, digamos, hacer su análisis, tendrían tiempo suficiente para decidir si como resultado de la subasta tengo asignaciones, decido acogerme o no a este mecanismo. Entonces, lo primero, si decido no acogerme, pues sigo con las reglas de este ejercicio de subasta. Listo. Finalmente, y antes de dar el espacio para las inquietudes que puedan tener de este ejercicio de subasta de reconfiguración, rápidamente un cronograma. El cronograma que publicó la SIC tiene, no sé, tal vez como 70 hitos dentro del proceso. Nosotros acá, voy a correr para que puedan tomar la foto. Recuerden que esto al final pues vamos a publicar la presentación, pero aquí tenemos, digamos, separados diferentes momentos dentro de ese ejercicio de subasta para, digamos, hacerlos un poco más evidentes. Fase de entrega y revisión de documentación, la declaración de interés el 17, declaración de parámetros y otros documentos el 13, el 13 de febrero básicamente ya el ASIC va a informar quiénes, digamos, están dentro del proceso y cumplieron con toda la documentación. Luego viene una fase de cálculo de ENFIC, verificación de costo de combustibles, que es básicamente el 24, ya sabemos el cálculo del ANFIC, luego se confirma la ENFIC con la que se va a participar el 28 de febrero, el 19 tenemos la confirmación del cumplimiento de los costos de combustibles de las térmicas, la ejecución de la subasta y voy a tal vez resaltar acá la garantía de participación. El 4 de febrero nos pidieron que ampliáramos el plazo para presentar las garantías. Efectivamente, si comparan los dos cronogramas, el propuesto y pues van a ver que creo que se amplió como 20 días hábiles, si no estoy mal, la presentación de estas garantías. Y el proceso sucesivo de ejecución de las subastas, entre cada hito hay como una semana, básicamente porque con la información resultante de la primera pues antes más bien de ejecutar la primera subasta, la comisión tiene que definir la cantidad, entonces eso es un input, se realiza la primera subasta, los resultados vuelven a la comisión para determinar cuál es la cantidad de la segunda subasta y luego pues de la misma manera para la tercera. Entonces, el 8 o 9 de mayo, si no estoy mal, ya XM publica cuáles son las asignaciones que se realizan para cada uno de los periodos. Y luego viene una fase pues, de entrega de contratos, garantías y finalmente el certificado de la obligación viene entregándose el 16 de
de junio de acuerdo con el cronograma, salvo que haya algún problema en los aplicativos o que tengamos alguna cosa que implique modificar el cronograma de acuerdo con la regla que les mencioné hace un rato, pues digamos la asignación finalizaría el 16, o todo este proceso finalizaría el 16 de junio. Listo. Entonces, este es, digamos, los principales elementos. La resolución tiene más ajustes sobre las reglas, por ejemplo, de la resolución 51, básicamente porque esa resolución se concibió con un proceso presencial. Y eso ya, pues, o sea, ya no se usa. Todo lo hacemos a través del sistema de información del SUBICC, entonces tuvimos que hacer ajustes para, digamos que en principio todo el proceso se pudiese hacer de manera electrónica, y de ahí que la resolución tiene varias modificaciones de la 051, pero en principio ese es el objetivo que se tiene con esas modificaciones. Y con esto pues podríamos abrir el espacio para las inquietudes que puedan tener del proceso. Así es, Diego, muchas Muchas gracias. Entonces, continuando con la agenda del día, quien desee intervenir, por favor, levantar la mano para poder dar un orden y poder proceder entonces con preguntas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, listo, 8, perfecto. Gracias. Tengo 3 comentarios, preguntas, y la primera es cómo se va a evaluar el cumplimiento de la fecha de entrada de operación una vez asignada la subasta, porque digamos que en subastas anteriores las fechas de entrada en operación muchas veces no se cumplían y se dieron nuevos, digamos, permisos de entradas adicionales con el 80% de avance, etcétera, con reglas posteriores a la asignación de la subasta, afectando, digamos, el posible beneficio que reciben los usuarios. Entonces sería muy bueno que eso quedara absolutamente claro y no se generara, digamos, una regla posterior que no sea, digamos, fácil de interiorizar. Lo segundo es, ojalá que la información de todas las etapas del proceso sea lo más transparente, pública y amplia para todo el sector y por supuesto para los usuarios, para que no se empiecen a generar, digamos, toda la… de alguna manera llamarlo expectativa o anticipación de especulación sobre la información, porque creo que es muy importante que realmente se conozca la información de participación, de declaración, de habilitación, en todas las etapas de manera transparente. Y tercero, aunque ya está establecido que no van a participar los usuarios, me gustaría que quedara establecido en los documentos de soporte por qué no se deja participar a la demanda, cuáles son las razones legales, técnicas, financieras o regulatorias para que la demanda no pueda participar. Desde el año 2020 se ha pedido explícitamente la participación de los usuarios en los cargos por confiabilidad, las asignaciones del cargo por confiabilidad, y no hay una razón, por lo menos explícita, para que esto sea ignorado en este tiempo. Si bien seguramente no va a cambiar, quisiera que quedara establecido para que en el futuro uno pudiera hacer un seguimiento de cómo es que realmente podrán participar, dado que en teoría pues hay una política y una declaración de que los usuarios pueden participar en todos los mecanismos de mercado, pero esto no ha sido habilitado. Entonces esas son mis preguntas, gracias. Bueno, voy a ver si me acuerdo, Sandra, porque está largo el cuestionario. El cumplimiento básicamente se tiene con el mecanismo que hoy se tiene previsto, que es, hay una verificación por parte de una auditoría que contrata el CND, ¿cierto? Con esa auditoría se mira las fechas de entrada. Las reglas de cómo se pueden cubrir esos atrasos, que fue una de las preguntas, pues van a aplicar las mismas reglas que están hoy, digamos, no hay previsto que surjan nuevas reglas con este cumplimiento, pero es importante, y creo que Diego hizo mucho énfasis en este tema, es que
lo que se necesita son proyectos maduros y por eso se solicitó que ya tuvieran aprobada la conexión y el tema de la licencia ambiental, que por la experiencia que hemos tenido es uno de los temas más complejos en el proceso mismo de la construcción de los proyectos, inclusive que la construcción misma de los proyectos se está volviendo, esa es una ruta crítica. Entonces, digamos que por eso los ejercicios mismos de balance que hicimos nosotros, cuando el documento que ya está próximo a publicarse, hicimos un ejercicio para tratar de identificar cuál sería la oferta que podríamos tener teniendo en cuenta esto, porque necesitamos proyectos que entren muy pronto. Eso es un mensaje muy, digamos, muy real y digamos fuerte, en el sentido de que sí necesitamos esos proyectos que ya estén listos para arrancar a construir, como diría uno, ¿cierto? El tema de la información, creo que el cronograma tiene todos los hitos para que el ASIC vaya informando toda la información de cómo se va dando las situaciones de la subasta, para que, digamos, todos nos estemos enterando a través de la página web de XM, ¿cierto? Y el tercero es una tarea que venimos trabajando fuertemente y yo creo que Sandra nos mira aquí de reojo, pero es que el tema de la demanda sí lo estamos haciendo, pero las experiencias nos muestran que hay que afinar bastante para poder tener una certeza de los cumplimientos. Y usted ha visto que hemos empezado con la DVD, perdón. La respuesta a la demanda y hemos tenido bastantes comentarios de los cumplimientos de eso. Entonces, en eso, pero seguimos empeñados, empeñados en ese. No, igual, lo que pasa es que… ¿Quería complementar? Sí. Sandra, no, lo estamos revisando. Como dice Camilo, es un tema de mucho detalle en relación a cómo sería la aplicación, teniendo en cuenta las condiciones de la demanda, que es muy diferente a la generación, y seguramente pues próximamente estaremos digamos, generando algún tipo de documento en esa dirección. Pero sí nos han hecho muchos comentarios sobre el tema de la respuesta a la demanda, pero para no salirnos del tema, por eso nosotros ahorita tenemos unos mecanismos temporales, no hemos sacado el mecanismo definitivo porque hemos tenido algunas observaciones en la aplicación, más que todo, más allá de la lógica y del principio de la participación de la demanda, pero pues es una tarea que, como Camilo lo dice, ya pues hemos avanzado en eso. No, digamos que… como usted dice que todos los mecanismos, estamos en el mecanismo de corto plazo, ya estamos avanzando y seguramente esto va a ser un aprendizaje para los mecanismos adicionales que tenemos hoy en el mercado. Número 2. Buenos días, tenemos una inquietud desde EPM y es los que se acogen a la 066, entonces irían con una prima que publiquen de esa resolución. Es que como acá en la subasta saldría un precio, no nos queda claro cómo sería acogiéndonos o acogiéndose mejor a la 066, con base en los resultados de esa subasta o se calcula otra prima para la 066. No, básicamente, a ver, la 066 tiene una metodología del cálculo del lo que llamamos el menú, ¿cierto? Entonces, en el menú, digamos que ahí no hay un valor, sino se calcula cuál es el ajuste que tendría la prima por para la redundancia, por el cambio del precio de escasez, ¿cierto? Entonces, básicamente, lo que se está diciendo aquí es, esta subasta se va a llevar con las reglas actuales, ¿cierto? Que hoy tiene definido el 20.4 que señaló Diego como valor máximo, ¿cierto? De la subasta, tiene un valor máximo, ahí se obtiene un valor de precio de escasez y una vez se tenga ese precio de escasez, previamente la gente, porque inclusive eso ocurre antes, como lo dijo Diego, es en febrero, él dice, oiga, a mí me interesa acogerme a la 066 con el tema de los menús de contrato, ¿cierto? Entonces, con ese tema de los menús, él ya dice, me voy a cambiar si llego a ganar en esta subasta, ¿cierto?
Y cuando salga asignado con el valor que obtenga ahí, pues se le calculará el menú respectivo para ese cargo que ya tiene, y entonces ya quedaría con ese nuevo cargo y con el precio de escasez que ya están previstos en la 66, ¿no? Gracias. No, yo entiendo la pregunta porque creo que induje al error en la presentación cuando dije va a tener toda la información para tomar la decisión, y creo que de ahí viene la pregunta. Muchas gracias, porque sí es como lo menciona Camilo, el mecanismo para poderse acoger. Efectivamente, porque el precio de cierre pues va a salir dentro del proceso de optimización y va a salir posterior a la declaración de acogerse. Entonces es como señala Camilo. Entonces ofrezco excusas por la imprecisión. Muchas gracias. Número 3. Muy buenos días, muchas gracias por el espacio, como siempre oportuno, y pues agradeceríamos que todas estas resoluciones que tienen un gran impacto para el sector sigan pues con estas experiencias, con estos talleres. Antes de pasar como a algunas inquietudes y aclaraciones, y aunque no es el foco de este taller, pues… De pronto, Juan Camilo, para que se identifiquen las personas y a quién representan, porque para ubicarnos. Listo, perfecto, gracias. María Piedad Pareja, de AES Colombia. ¿Sí? Entonces, como les comentaba, aunque no es el foco de este taller, pero pues fue una resolución que tiene gran impacto en este proceso de subasta y en los futuros, pues queremos hacer un llamado de urgencia para revisar la resolución CREC 101-066, toda vez que sus implicaciones, lejos de bajar las tarifas, pueden conllevar a una transición energética más costosa, no tan eficiente o, en su defecto, que se quede corta ante las señales de escasez que se están previendo para el futuro, ¿sí? Pues dicho esto, entendemos, pues primero que todo, con respecto a la inquietud de Sandra, la comisión hizo el análisis respecto al requisito que se está solicitando para participar en la subasta de licenciamiento ambiental. Sí, o sea, hay una inquietud grande, es qué tan eficiente o qué tan eficaz sería esta asignación si hay suficientes proyectos para asignar la cantidad de energía que se requiere para estos 3 periodos. Esa es una, pues que les entiendo que están tranquilos con eso, que habría la capacidad de proyectos o de energía suficiente para asignar. Y por el otro lado, respecto al acogimiento de los menús de la transición, entendemos que se pueden acoger tanto plantas que no tengan OEF asignadas como plantas que ya tengan OEF previas, ¿cierto? En este caso de las OEF previas, si revisamos la 66, el menú dice para las OEF que inicien en los periodos 24-25, 25-26, 26-27. Aquí hay simplemente es un entendimiento o una interpretación y pedir la claridad de si esas OEF tienen que iniciar, es decir, su IPBO tiene que arrancar en alguno de estos periodos de transición, o que ya tengan OEF previas asignadas que no necesariamente tengan una IPBO para esos periodos. ¿Sí? Es más como de escritura de la norma y pues esclarecer como esa inquietud. Y la otra es, si no se acogen, en esta subasta hay plantas que van a participar hasta por 20 años, entendería uno que si no se acogen a esos menús, sus obligaciones quedarían atadas al precio del cargo al precio de escasez actual, desde 1 hasta 20 años. Entonces agradecemos esas 2 claridades. Muchas gracias. Bueno, yo pues empezaría por decir un poco que de pronto el espacio de la 101-066 pues no estaría en esta reunión, y el debate de lo que está solicitando de revisar la 066 pues sería como para otra discusión. Me comenta aquí el director que va a haber un espacio para esa discusión, entonces sería en otro espacio, ¿cierto? El tema de que si se acogen entonces a
a la resolución o no se acogen en este mecanismo, en esta subasta, a las plantas que quedan asignadas por 20 años, son plantas que están con las reglas actuales. Entonces las reglas actuales hoy es el precio de escasez que está hoy, que el precio marginal de escasez que está definido en la 140, ¿cierto? Y el precio de escasez que surja de las pujas o de la optimización, más que de las pujas, pues de las pujas sí, pero del proceso de optimización que surja ahí. Entonces eso es lo que tendría. Entonces mantendría esas condiciones por ese periodo. Y creo que las otras tenían que ver con la 66. Creo que es mejor dejar un espacio diferente para la 66, porque de pronto nos centramos aquí en la 66 y no es el objetivo de esta reunión. Al ser la subasta, tener el parágrafo donde las plantas que van a participar se pueden acoger a ese menú, ¿cierto? Específicamente las que ya tienen OEF asignadas, que el parágrafo decía explícitamente que va a salir una regulación independiente, entendemos que es la 66, entonces queremos aclarar, o sea, solicitar esa claritud, esa aclaración. Si el menú de transición aplica para estas plantas que tienen OEF asignadas, que inician sus OEF en el 24, 25, 25, 26, 26, 27 o que tienen OEF asignadas. Es que lo que les digo es un tema de escritura, de redacción, exacto. Sí, corresponde a las que tienen asignaciones para esos periodos. Puede que, y de pronto me salga un poquito acá, pero es para darle claridad, puede que el 24-25 ya sea un periodo que cuando salga, digamos, a acogerse a ese, ya haya iniciado. Pero digamos está previsto así, no necesariamente de ser un periodo como el 24-25, que es un periodo que tiene que antes de iniciar del IPBO, ¿cierto? Sino en este caso el 24-25 ya es un periodo que quedaría ya iniciado cuando se acogen, ¿cierto? Pero eso es un detalle de la 66. Y la resolución, como comentabas, la que aquí se hacía referencia de que se iba a reglamentar independiente, se refiere a la 66. Número 4. Buenos días, David Hidalgo de Óptima Consultores. 3 preguntas bastante puntuales. Uno, respecto a la armonización de la garantía de construcción o de puesta en operación. Cuando, digamos, un proyecto que ya fue asignado en febrero y tenía una penalización, tiene un monto de garantía para construcción del proyecto ya establecida y resulta con asignaciones en estas de reconfiguración, ¿cómo sería esa armonización? ¿Sería actualizar esa garantía que ya está constituida por el excedente que podría haber? No sé, por ejemplo, si se fue con penalización en la anterior y en esta ya tiene el 100% para aplicar con el 100% y puede aplicar a un 26-27, por ejemplo. La construcción del proyecto pues se podría garantizar con una sola, supongo yo. Y sería como esa actualización de la garantía que ya está constituida por el monto que falta. Esa es una, no sé si me hago entender. Listo. Dale, listo. El otro es que si el precio de la 066, acogerse voluntariamente aplica para todas las categorías nuevas, existentes, o solamente para las nuevas, porque la resolución, la 062, dice como explícitamente que aplica para las nuevas y no F, pero no sé si aplica para todas las categorías, por ejemplo, si aplica una nueva con asignaciones previas para 26-27. Y la tercera es respecto al licenciamiento, dice pues todo lo necesario para la operación del proyecto. Quisiera confirmar si el licenciamiento es solo del proyecto, parque y línea o todos los licenciamientos necesarios. Bueno, vamos a empezar por la última, que es la que más me acuerdo. El licenciamiento, cuando hicimos referencia a eso, es licenciamiento de todo lo que necesite para entrar el proyecto, o sea, sabemos nosotros que hay licencias del proyecto, la licencia de la línea y los diferentes pues, procesos que necesite adelantar, pero es todo el licenciamiento que se necesite para poder entrar al proyecto.
Esa es la, digamos, la intención de por qué se dijo en ese sentido en la resolución, ¿cierto? Es todo, para que pueda, como volvemos a repetir, para que sean proyectos para empezar a construir. En el tema de acogerse, pues la idea es que es una opción de que quede abierta para todos, para que se puedan acoger, ¿cierto? En el tema de la garantía, como ustedes saben, la garantía se calcula por la cantidad de energía, ¿cierto? Que está asignado, digamos, es la energía multiplicado por el precio del cargo, ¿cierto? Entonces, evidentemente que si tiene unas asignaciones acá con el mismo proyecto, pues hay que actualizar la garantía sobre ese mismo proyecto, pero ya con la mayor energía. Entonces, eso aumenta pues el valor de la garantía que va a cubrir esa energía que tenía previa, más la energía adicional que obtenga de esta subasta, ¿no? Número 5. Gracias. Buenos días, Manuel Schulte de Colibrí Energy. ¿Y ustedes cómo están calculando el tope o este precio máximo para el uno y el otro forma pues con 66 o no? ¿Cómo se calcula el tope? ¿Cómo hacen ustedes el trabajo de decir, listo, 20.5 es el tope o 80? Porque pues como si con las nuevas reglas, si yo podría elegir sobre la 66, el riesgo cambia bastante. Entonces vamos a ver como mucho más horas donde se toca el precio de escasez de activación, especialmente en 2027 y 2028 vamos a ver muchas horas donde no se cruzan demanda y oferta. Entonces el punto de tocar el precio de escasez va a cambiar bastante, entonces el precio también va a cambiar o debería cambiar en mi opinión, entonces que los OF se pagan diferente. ¿Cómo hace la CREC el trabajo de calcular este precio límite? A ver, como comentó Diego, esta resolución parte de la aplicación de una resolución que ya está reglamentada desde el año 2012, que es la 51, donde están reglamentadas las subastas de reconfiguración de compra y venta, y ahí está establecido que cuando hay una subasta de reconfiguración de compra, entonces es una subasta con precio tope. ¿Y cuál es el tope? El tope es el precio que se va a pagar para ese año por el cargo por confiabilidad. Digamos, ya hay unos precios que están definidos para ese periodo que se van a pagar porque hay diferentes asignaciones ahí. XM o el ASIC más específicamente, pues mira esa información y toma el valor máximo y lo publica. Eso lo van a conocer todos. El 20.4, como dijo Diego, era una referencia por una estimación que hicimos, ¿cierto? Pero no es el valor exacto que va a publicar el ASIC. El ASIC va a hacer ese ejercicio, que es el que tienen que hacer el ejercicio, y lo publica. Y ahí lo van a conocer todos los interesados en esa subasta. No va a cambiar nada del mecanismo, porque mi punto es más que vamos a tener, mi punto es más que esta vez cambió bastante la regla porque tengo esas dos opciones, que voy por la opción 1 o la opción 2, que esto en el pasado no estuvo el caso. Por eso mi pregunta es más si cambia algo, porque pues el riesgo va a incrementar multiplicándose varias veces, Sí, ¿no? digamos que el valor como está definido aquí no cambia, ¿cierto? Una cosa es, digamos que se hace el proceso de la subasta de reconfiguración con este valor como valor tope y ahí los agentes participan y salen asignados con un valor, vamos a decir 19, por decir algún valor. Y con ese valor, si él previamente dijo, vea, a mí me interesa acogerme a los menús de la 66, pues ahí se le calculará el nuevo cargo con el precio de escasez, con el precio de escasez que está definido en la 66, ¿cierto? Pero, digamos, si no se acoge, sigue con las reglas que están establecidas. Número 6. Para agregar algo y es que el ajuste de la 0.66 en la remuneración ya está, digamos, no es un número que nosotros calculemos, primero, nosotros no calculamos eso, ya hay unas reglas específicas en el anexo de la resolución de cómo se debe calcular el ajuste por la remuneración si se decide acogerse
al cargo. Entonces, yo creo que es importante también mencionar que esas reglas que están ahí son lo suficientemente claras y reproducibles. O sea, alguien pudiese, cualquier agente interesado, creo que pudiese hacer una debida diligencia e identificar unos casos, unos escenarios y hacer los cálculos, porque la información que se tiene ahí es, digamos, suficiente, las diferentes etapas para hacer el cálculo y poderlo estimar. Por supuesto, pues que la prima pues, la va a calcular XM en su ejercicio digamos, de acuerdo con la resolución, pero creo que hay suficiente información para que se pudiese replicar ese anexo 1. Gracias, buenos días. Mauricio Báez, de Portadora Solar. Quisiéramos tener una aclaración de por qué para esto se hizo una diferenciación de los periodos que pueden aplicar de acuerdo a la CREC 071 a las plantas nuevas y especiales. ¿Y por qué el antecedente? El antecedente es que en la subasta de expansión de febrero, creo que el mercado es consciente de que se penalizó una ENFIC que está disponible por una regla arbitraria y que puede participar considerando pues, la expectativa de esos plazos. Entonces, quisiéramos entender en esa condición por qué las plantas nuevas que ya tengan una asignación y que, como ustedes saben, tienen ENFIC excedentaria, por la regla del 60%, incluso por la aplicación de la nueva metodología de cálculo de ENFIC, que entrega más ENFIC a esas plantas, ¿por qué se está restringiendo el concepto de la CREC 071 que permite las nuevas 20 años o hasta 20 años y a las especiales hasta 10 años? Esa es la primera. Y la segunda, aquí se va a adjudicar, es decir, vamos a ir a reconfigurar 2027-2028, que fue periodo de expansión. La regla que se aplicó para expansión de tener punto de conexión, pues se entiende, considerando que es el mismo periodo que se aplicó para este año, porque ahora se establece la obligación del licenciamiento, se entiende que son la necesidad de tener proyectos listos para ejecutarse, pero pues estamos reconfigurando un periodo que se adjudicó este año en donde la regla fue diferente. Esas son las dos, es decir, en relación a la licencia. Gracias. Bueno, básicamente yo creo que la primera más no es una explicación de la regla, básicamente digamos algunos elementos, pero digamos no es el objetivo del taller, digamos explicar, es una decisión de la comisión, pero los elementos que hay detrás de esto pues es diferente, ¿cierto? Una planta nueva que hasta ahora va a hacer la inversión a una planta que ya decidió la inversión y ya se comprometió a construir en una subasta pasada, ¿cierto? Entonces eso es muy diferente y por eso las situaciones no son comparables. Ese es un elemento. Con respecto al segundo punto, no me acuerdo, Diego, ¿cuál es el...? El tema del licenciamiento. Sí. Sí, no, básicamente el licenciamiento, pues es como acabamos de ver, es que estamos con este proceso de tener una energía, digamos, muy pronto, y tenemos que tener las certezas. Entonces, evidentemente, aquí pues quedó que estos proyectos, si quieren una energía adicional, pues ya tener ese licenciamiento para poder entrar a esa energía adicional. A la energía que ya se han comprometido en la subasta de febrero de este año, pues le aplica esa regla que estaba ahí, ¿cierto? Pero aquí, digamos, sobre esa energía adicional, sí se quiere tener unas certezas, porque el balance, como ustedes saben, está muy equilibrado, ¿cierto? Entonces, no vamos a tener casi que la opción de coberturas por anillos, porque yo voy a buscar un anillo y no voy a encontrar quién me dé ese respaldo con anillos. Es muy complicado en este momento. Entonces, por eso lo que quiere la comisión es tener certezas sobre esa energía. Por eso es importante esa regla de tener las licencias, que como ustedes saben, ha sido uno de los procesos, digamos, que ha llevado a que los proyectos se atrasen más, pero como aquí la urgencia es tener la energía, por eso es importante tener esa regla. Número 7. Buenos días, Francisco San Clemente de Spectrum. Yo tengo 3 preguntitas. La primera sería si pudieran clarificar qué significa todo cuando se dice todas las licencias. O sea, si estamos hablando que están pensando solo línea y parque o están pensando en algo más. La segunda sería, teniendo en cuenta que los proyectos tienen que tener conexión y todo el licenciamiento, ¿cuántos proyectos o megavatios estiman ustedes que sean los que sean elegibles para participar en la subasta?
Y el tercero es particularmente para plantas renovables, y siendo que el componente de cargo representa tan poco en los ingresos de cara a una financiación, si tienen algo en la cabeza de cómo se puede complementar en subastas de energía para que esos proyectos pues tengan una mejor visibilidad de si se deben presentar a la subasta o no. No, es que estábamos aquí acordándonos. En la primera, de pronto ya la habíamos charlado aquí, cuando hablábamos de todos, se refiere a todos los procesos de licenciamiento que requiera para poder entrar ya a construir proyectos, ¿cierto? Y hablábamos del ejemplo típico que es tener la licencia del proyecto y de la línea de conexión, ¿cierto? Entonces, pues hablamos de esos como los ejemplos que son, digamos, los que se van a dar más comunes. Sin embargo, pues si necesita otro tipo de licencia para poder cumplir con la construcción del proyecto, la idea es que todas estén ahí. Por eso hablábamos de todo el tema del licenciamiento para poder cumplir con eso. La segunda. Bueno, con respecto a ese ejercicio, pues básicamente, como se comentó hace un rato, pues nosotros estamos tomando información pública de la UME de quién tiene conexión aprobada, también quién tiene licencias ambientales aprobadas. Entonces ahí digamos que tenemos unos insumos y lo que esperamos es que mientras hicimos este ejercicio y la publicación de todo esto, pues seguramente llegaron más proyectos de los que estaban ahí. Pero digamos ahí ya hay una base de información de los proyectos que pudieran llegar a esta subasta. Sí, con respecto a la tercera, digamos, en esa revisión integral que estamos haciendo del mercado, estamos buscando, como lo hemos dicho en otras oportunidades, espacios para que la demanda se contrate en mayor proporción. Y en la búsqueda de esos espacios, pues seguramente vamos a revisar algunos mecanismos adicionales que podamos implementar para lograr ese objetivo, por lo menos que la demanda regulada se contrate en una mayor proporción a la que hoy está contratada. Entonces, digamos, buscando alinear los dos objetivos, de estabilizar los precios de las componentes G, dar las señales de inversión. Entonces vamos seguramente a buscar algún mecanismo para empezar a dar esas señales en relación a los contratos. Buenos días, Andrea Beleño de ANDEC. Desde ANDEC queremos agradecer pues, por estos espacios que nos permiten aclarar pues, dudas con respecto a estos procesos que también garantizan y aseguran la confiabilidad y energía en firme para los próximos años. Tenemos 3 preguntas. La primera sería asociada con la regla de asignación de obligaciones de energía en firme para plantas que se presenten para 1 o más periodos. Esto, por ejemplo, para las existentes, que solamente se le asigna 1 año. Si una planta existente se presenta para participar en 3 periodos y, por ejemplo, en el primer periodo pues, se le asigna toda la OF, ¿queda espacio para que en el segundo periodo también tenga una OF disponible o se va restando como lo presentaron? O sea, ¿aplicaría esa misma regla pues, para las existentes? Sí, por 1 año, pero por ejemplo me presenté para el 26, 27, 27, 28, para esos 3 periodos. Entonces, ¿cómo quedaría la asignación para la existente? O sea, si se resta sucesivamente o se le asigna pues lo que ofertó pues para el 26, 27, 27, 28 sin quitarle la OF. Pues tal vez de pronto la regla que explicó aquí con los dibujitos, con los bloques, Diego, era un poco pensando en las plantas que pueden tener asignación más de 1 año, ¿cierto? Entonces eso hace que ahí hay que restarle para la siguiente, pero una planta existente pues se presenta para cada año y dice qué cantidad es para cada año. Perfecto. Muchísimas gracias. Segunda pregunta es relacionada con la declaración de parámetros y el cálculo de IHF, que siempre existe la duda de en qué periodo, en qué momento se debe hacer el cálculo de IHF, teniendo en cuenta pues, lo que menciona la resolución 127 de 2020, con respecto a que los IHF serán calculados con la información disponible hasta el mes anterior al momento de efectuar el cálculo. Teniendo en cuenta que la declaración de parámetros es al 13 de enero, entonces, ¿cuál sería el corte para que los agentes que deseen presentarse
hagan el cálculo de IHF. Pues tal vez usted lo señaló, la regla hoy de IHF es, como es una ventana móvil de 36 meses y se toma la información del último mes antes a la declaración, ¿cierto? Digamos, esa es la regla que hay hoy. Si necesita alguna aclaración, pues se daría, pero pues no lo vería, pero hace tiempo sí había un problema porque siempre eran en los septiembres que se cortaba el tema de los IHF, pero creo que con la regla que se modificó ya no tenemos ese problema. Entonces, pero si necesita algún tipo de aclaración, pues lo mejor es que nos lo haga por concepto y hacemos esa aclaración para ese tema. Perfecto. Entonces, la tercera pregunta, que no tiene tanto que ver pues con la subasta de reconfiguración, nos unimos también a lo que han manifestado con respecto a la resolución CREC 101-066, que para nosotros es muy importante pues que se aclaren algunos temas relacionados con la operatividad y con la implementación de esto. Entonces, la pregunta sería, ¿para cuándo se tiene previsto realizar este taller aclaratorio? Estamos organizando el taller por la logística, porque pensamos que puede venir mucha gente, entonces lo vamos a informar mediante circular como este. Pero pues estamos trabajando en eso, a ver cuándo lo pudiésemos hacer. Hemos cumplido las 8 preguntas. Si alguien tiene más preguntas, por favor levantar mano y vamos asignando nuevamente. 1, 2, 3. Buenos días, Daniel Toro de Enel. De pronto, para precisar mejor el tema, en la parte de la asignación del precio, entonces se tiene un precio máximo, que ese es el que se usa en el momento de presentar la oferta. Pero ¿a qué precio se asigna cuando ya queda pues, la planta asignada? Es como que no nos quedó ahí. El precio es el resultante del modelo de optimización. Digamos, la 051 ya define cuál es el algoritmo que se tiene que aplicar para determinar el precio de cierre de cada una de las subastas pues, que se van a ejecutar. Este valor que nosotros hemos mencionado, del orden de 20.5, que finalmente XM es quien va a publicar, es el techo. Pero el algoritmo y el resultado sale pues, de la aplicación de las reglas que están en la 051. Sí, o sea, así es como sale. Bueno. Número 2. Claro, cuando se refiere a techo es que si el techo es, por ejemplo, 20.7 y alguien oferta 21, por decir algo, pues queda fuera de la subasta, ¿cierto? Eso es, digamos, la función de ese techo. El que oferte 20, pues entra en la subasta, pero entra en la competencia de todos los que entren ahí. Y de acuerdo con el algoritmo, pues puede que salga o no salga asignado, ¿cierto? Esto es a modo de respetuosa sugerencia, considerando el concepto ese de todo que se requiere para construir un proyecto y esa complejidad. Yo no sé si la comisión contemplará definir algún tipo de checklist o algún tipo de no sé, de parámetro para comparar cómo va a ser XM para determinar qué es todo. Es como sí, para referencia. Eso lo hace el auditor. Cuando vaya y el que va a construir la planta le entrega toda la documentación y le muestra, vea, estas son las licencias que necesito para desarrollar el proyecto, y el auditor, que es el que tiene la capacidad técnica para hacer esa revisión, el que va a mirar si está cumpliendo con todo lo que se necesita para construir el proyecto. Número 3. Gracias, buen día. Diego Carvajal de Escatec. Una pregunta y más como para escuchar cuál es el motivo, la razón para las plantas que en este momento son nuevas, que tienen asignaciones previas, no reciban un beneficio de entrada temprana si aplican a un periodo 27-28. Las que tienen hoy, que salieron asignadas en febrero, y yo creo que ellos ya tienen hoy el beneficio de entrada temprana. No entiendo, si el proyecto entra todo, no entra un pedazo, si no entra todo el proyecto, pues ya tiene la energía que sea.
No lo entiendo muy bien, porque si usted se presentó en la subasta de febrero para el 27-28, ya ahí había un diseño de una entrada temprana. Si usted entró antes, pues le aplica ese beneficio de la entrada temprana. Para la que tenía comprometida y quedó asignado en el 27-28. Este remanente de los que están, como vimos ahora rato, las reglas eran que quedan asignados anualmente, digamos, por años. ¿Alguna pregunta adicional? Buenos días, Oscar Gracia de la agremiación Cera. La pregunta es que, pues, según la resolución CREC 101 del 024 de 2022, el artículo 27 sobre las plantas no despachadas centralmente, los agentes que las representan deberán declarar parámetros aunque no se ve en el cronograma ese ítem, o pues en qué momento de este proceso se puede hacer la declaración de parámetros para el ajuste de la ENFIC. A ver, la declaración de parámetros para esos años de las plantas menores ya se dio cuando se hizo la asignación de esos periodos, ¿cierto? Lo que pasa es que aquí estamos en una asignación de una energía adicional. Digamos, ya aquí está, todos los periodos ya que estamos convocando aquí ya fueron asignados y ya tuvieron todo el procedimiento de asignación que hubo y declaración de parámetros, y ahí estaban las plantas menores. Entonces, en ese momento fue que hicieron la declaración de parámetros, las plantas menores. Aquí no están nombradas las plantas porque estamos en la parte del delta adicional, ¿cierto? La energía adicional que se va a contratar para esos años. Y ya hay unas plantas menores que ya están comprometidas para esos años, que como ustedes saben son las que se les calculó la energía firme y tenían contratos para esos periodos, pues quedaron descontados de la demanda, y eso pues conlleva que tengan unas obligaciones con el sistema ahí, ¿cierto? Sí, hay una última pregunta en línea con lo que mencionaba Mauricio con respecto al tema de lo que se entiende por todos las licencias y permisos. Un poco ahí el comentario es, considerando que estos permisos y licencias se tienen que entregar para efectos de la subasta al momento de la declaración de parámetros, digamos cuando los va a ver el auditor, es meses después cuando culmine el proceso, creo que sí vale la pena como acotar a qué permisos y a qué licencias estamos haciendo referencia, porque en última estamos dejando eso a criterio del auditor, meses después que el auditor diga falta un permiso X, digamos a criterio del auditor, y digamos la consecuencia que prevé la regulación es que quien no cumpla con esos requisitos pierde la asignación. Entonces creo que sí vale la pena como acotar eso y no dejarlo un lenguaje abierto de todos los permisos y licencias, más considerando que pues digamos eso queda a criterio de un auditor y no digamos propiamente de una autoridad regulatoria. Creo que básicamente lo que hay que tener en cuenta aquí es que el desarrollador del proyecto es el que sabe qué es lo que tiene que licenciar para poder hacer el proyecto, ¿cierto? Aquí estamos, digamos, recogiendo como esa responsabilidad que tiene el desarrollador del proyecto de tener todos los permisos para poder ejecutar el proyecto, ¿cierto? Entonces, simplemente lo que estamos diciendo es, entregue toda esa documentación para que el auditor es el que lo va a mirar. Pero, digamos, el que va a hacer el proyecto es el que sabe todos los permisos que necesitan, ¿cierto? Es difícil que desde el punto de vista de la autoridad le esté diciendo tiene que sacar permiso para X, Y, J elementos, ¿cierto? Gracias. Perdón que insista con uno de los permisos. Entonces, si a consideración del auditor falta un permiso, ¿cuáles serían las consecuencias? Después de que haya asignación, la planta posiblemente esté en construcción, ahí cuáles serían las consecuencias, porque uno no conoce los requerimientos mínimos al comienzo, pero sí podría haber una sanción después, lo cual introduce un poquito de incertidumbre. Sí, vamos a revisar a ver si es pertinente dar esa señal de cuáles serían los permisos o no.
porque como lo dice Camilo, pues el entendido es que el constructor o el inversionista sabe cuáles son los permisos que tiene que surtir, ¿no? Y un poquito relacionado con eso es irse al otro lado, por ejemplo, que la CREC defina cuáles son y el que construye sepa que son menos y estemos en la situación contraria a la que usted dice. Pero entonces revisamos a ver si es pertinente y damos la aclaración. Si no, pues continuaríamos como estamos hoy. Sí, porque el mecanismo de que si faltara algún permiso y uno pudiera subsanarlo, o sea, que no hubiera una penalidad incierta, yo creo que sería bueno, ¿no? Entonces uno podría decir, usted es desarrollador, usted conoce qué es lo que tiene que entregar, lo cual está bien, yo lo entrego y si después me falta algo, pues debería haber un periodo para subsanar o, mejor dicho, conocer bien cuáles son las consecuencias, no tanto desde el lado de no estar de acuerdo con el principio de buena fe, de yo sé cuáles son mis permisos y lo voy a hacer bien, sino de tener alguna incertidumbre a futuro de que pudiera haber faltado algo. Buenos días, Lorena Castro USAN. Bueno, nosotros estamos actualmente haciendo auditorías de curva S con respecto a la construcción de los proyectos. Con respecto a la pregunta que están haciendo, pues nosotros no es que tengamos como el previo conocimiento de decir que se debe auditar o no. Lo que decía el director ejecutivo, Antonio Jiménez, cada desarrollador de proyecto tiene que saber cuáles son los permisos que se deben licitar durante el proyecto. ¿Por qué? Porque habrán proyectos donde hay comunidades indígenas, resguardos, y pues ahí se tendría que solicitar otro tipo de documentación. No es lo mismo que uno esté colocando un proyecto, no sé, en La Calera, a estarlo haciendo en Guayepo, por decir algo. Entonces, digamos que cada persona sabe cuál es el desarrollo y en qué condiciones está el proyecto para empezar a hacer la tramitología. Para eso está todo el tema del licenciamiento con respecto a la ANLA, que ellos son los que les dicen a ustedes hasta qué punto tienen que hacer. Ahora, con respecto a los atrasos que se pueden generar los proyectos con respecto al licenciamiento ambiental, digamos que esos son los parámetros que ya se deben de tener listos, predispuestos antes de. Digamos que eso también está evaluado con temas de la curva de construcción de la 075 de la UDME, que no da tanta claridad, y pues eso fue lo que nosotros nos encontramos con varios constructores o desarrolladores de proyectos durante la ejecución de junio, que muchos no tuvieron como esa claridad sobre la 075 de la CREC y pasaron la misma curva de construcción en XM. Entonces, pues ahí a unos les hace como las acotaciones de qué son lo que tienen que hacer, en lo que tienen que mejorar. Los procesos de atraso o adelanto van dependiendo de los ítems o los criterios que ustedes les vayan dando, el peso, por decir algo. Si ustedes consideran que su proyecto ya tiene licencia ambiental y cumple con todo el punto de conexión, y eso es el 50%, pues el auditor les califica sobre el 50%. Si ustedes les ponen eso un valor menos, pues hacia ese punto es que uno les empieza a auditar. Pero digamos que nosotros ya, después de que empezamos a hacer la calificación y decimos ante XM, como este proyecto se está demorando tanto tiempo porque tenemos una ruta crítica, por decir algo, entonces ahí en esa curva crítica lo sacamos es deduciendo del tiempo de ejecución y de los mismos porcentajes que los mismos constructores le han dado a sus proyectos. O sea que no es como criterio del auditor que le vamos a pedir 20.000 documentaciones, sino es criterio de los constructores y el porcentaje que cada constructor le vaya a dar a cómo va haciendo el tema del proceso. No sé si me hago entender. Yo creo que nos sirve mucho la información y creo que sobre el tema del licenciamiento pues ya tuvimos como suficiente ilustración. Si hay preguntas diferentes a ese tema, porque nos vamos a quedar en ese punto y creo que hay que avanzar en la discusión. Sí, no hay solo, y perdón que anteriormente no me presenté, Emilio Torres de Cuatro Casas, pues solo un comentario pequeño ahí sobre lo que mencionaban antes, y es que justamente en este caso no estamos hablando de un tema de nivel de avance, sino que la regulación prevé que la documentación que uno entrega de licenciamiento en la declaración de parámetros se le entrega al auditor y el auditor inmediatamente verifica, digamos, que eso cumple con el requisito de haber presentado todos los permisos y licencias. Entonces, digamos, no es un tema del avance que le dé el desarrollador en este caso, sino es un tema, digamos, subjetivo del auditor de decir si ahí caben todos los permisos, y digamos también, como en particular sobre el tema de licenciamiento ambiental, pues como los desarrolladores sabrán,
existe la posibilidad de que, digamos, surja un permiso adicional porque siempre aparece una comunidad o aparece un río o aparece lo que sea, y digamos en el proceso, eso incluso podría pasar en el proceso de subasta, y digamos no hay forma de que uno garantice que los permisos de hoy son los mismos permisos que uno necesita dentro de 6 meses. Entonces, digamos, es difícil que a mí me pidan entregar todos los permisos que yo necesito para el proyecto hoy y que ese requisito me vayan a verificar en 6 meses cuando de pronto esa situación de licenciamiento ha cambiado. Entonces, decir que el desarrollador tiene que saber qué permisos necesita, pues, digamos, no corresponde con la experiencia y, digamos, con la realidad del desarrollo de proyectos en el país. Y solo un comentario, termina siendo un riesgo del desarrollo. Yo creo que se entiende la necesidad que tenemos como sistema y como mercado de garantizar en FIC para los periodos que se están estableciendo. Creo que eso no lo ponemos en duda ninguno de los agentes que participamos. Sin embargo, nos metemos en unas arenas movedizas porque termina siendo riesgo de desarrollador al apostar la garantía. Si yo presento la garantía, tengo la firmeza de que mi proceso se va a ejecutar de tal manera que le voy a entregar la energía firme al sistema con la cual me estoy comprometiendo. Entonces yo creo que es una invitación a la comisión a darle una vuelta a la exigencia, más como lo que dice que los permisos de hoy y experiencias de todos los que hacemos proyectos puede que mañana resulten diferentes y retrasen la construcción. Entonces no es una señal fácil de manejar para gestionar inversión nueva en el marco de este proceso. Gracias. Una pregunta de practicidad. Entendemos que esa es una subasta de reconfiguración, no es de expansión, ¿cierto? Porque ustedes necesitan energía completamente firme, segura, disponible e inmediata. El país, especialmente los usuarios, por supuesto, pero en ese sentido, ahí es donde la participación de la demanda es absolutamente segura y podría cumplir el objetivo de lo que ustedes están buscando en esta subasta de reconfiguración, particularmente antes de las expansiones, las subastas de expansiones para que vuelvan y lo reconsideren. Pero la pregunta práctica es, ustedes tienen 3 meses para regular el tema de autogeneración, de acuerdo al decreto que acaba de sacar el Ministerio. Y eso, si se hiciera rápida y expeditamente, alteraría la capacidad de conexión y alteraría las asignaciones o la remuneración de obligaciones para lo existente. ¿Existe la probabilidad de que eso sea así y regulen muy rápidamente antes de todo este proceso o no? Vamos a darle cumplimiento a los tiempos del ministerio. Eso es lo único que le puedo decir, porque es que estamos en proceso de revisar el decreto. Tiene muchos temas que aborda el decreto, que seguramente tienen que regularse. No sabría decirle si va a ser muy rápido o nos demoramos un poco más. Digamos, eso es muy incierto en este momento, pero pues tendremos que darle cumplimiento a los tiempos que nos da el ministerio. Vamos a ir con una última pregunta antes del cierre. Buenos días, Viviana Cuartas de Enel. Teníamos una pregunta con respecto a las reglas de participación. Para esa subasta de reconfiguración, veíamos que el representante legal no necesitaba o no lo vimos, un aval amplio y suficiente. Queremos validar que efectivamente sea así o se asumen las reglas de la subasta de expansión. Creo que ese detalle con los documentos, digamos que está reglamentando XM, que siempre esos detalles quedan reglamentarios a través del operador de la subasta, ¿cierto? Entonces ahí seguramente pues se le dará claridad a eso. Vamos a tener anotada pues la inquietud sobre el tema del aval de la Junta para poder tomar decisiones y casi siempre, de los que yo me acuerdo de todas las subastas, eso viene en la documentación que se le entrega al que administra la subasta, ¿cierto? Entonces vamos a tener en cuenta y hablamos con el ASIC sobre ese tema para que quede en la documentación que se entregue ahí para participar en la subasta.
Agradecemos a todos, tanto presencial como virtualmente, su asistencia. Los invitamos el próximo 18 de diciembre a la rendición de cuentas de la CREC, que se va a realizar en el auditorio principal de este mismo edificio. En la página web encontrarán toda la información. Y pues de esta manera y cumpliendo el tiempo establecido finalizamos este taller y agradecemos nuevamente su presencia. Muchas gracias y feliz resto de día.